La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy. La transversalización del género significa que se va a tocar todos los programas, todos los proyectos, toda la organización administrativa de un centro escolar, de tal manera que se visibilice la importancia y la inclusión de las mujeres para la construcción de una sociedad inclusiva. De hecho, en la mayor parte de las propuestas educativas está como un eje transversal. Todos los docentes deben de atenderlo desde las distintas áreas del currículo, ya sea en ciencias, en matemática, en español, en estudios sociales. Es decir, es parte de un componente de las propuestas curriculares del Ministerio de Educación Pública. La historia tiene un tinte completamente androcéntrico y todo lo que es la educación lo tiene también. No es solo una cuestión de un curso o de incluir algunos contenidos que, aunque importantes, no son suficientes para decir que estamos transversalizando el género. Se han desarrollado procesos que tienen que ver con la inclusión y con entendernos como personas que tenemos cualidades y habilidades indistintamente de si somos hombres o si somos mujeres, y que todos somos sujetos de derecho. Pienso que es importante, en primer lugar, trabajar lo que son las actitudes de las y los docentes. Para nadie es un secreto el gran poder que tiene el docente y la docente dentro del aula. Y creo que la educación tiene que aportar a los procesos de sensibilización en temas de género. Y creo que esta es una forma en que nosotros podemos aportar como Universidad Nacional al sistema educativo a ir creando conciencia sobre un tema que tiene una práctica muy patriarcal como es la educación costarricense. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y le acompañaré en la siguiente hora en el análisis de un tema muy interesante, especialmente en este mes previo a la entrada de elecciones en Costa Rica, cuando niños, niñas y adolescentes van a regresar a sus aulas. Tenemos que hablar de este tema, no solo de la calidad de la educación, sino también sobre género y educación. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo esfuerzos sostenidos para lograr una verdadera equidad entre hombres y mujeres en un país en que se respeten tanto los derechos de las mujeres como de los hombres por igual, tenemos que empezar desde la educación, y por eso vamos a tratar este tema hoy aquí en Una Mirada. Para hablar sobre ello nos acompañan hoy Zaira Carvajal, quien es investigadora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional. Bienvenida de nuevo a Una Mirada, Zaira. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También nos acompaña en esta oportunidad Ileana Vargas, quien es decana del Centro de Investigación y Docencia en Educación, CIDE, de la Universidad Nacional. Muchas gracias por estar acá. Al contrario, gracias por la invitación. Y también nos acompaña en esta oportunidad Lorena Flores, quien viene en representación del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Bien, definitivamente, para poder hablar de género y educación, me gustaría que inicialmente me ayuden a explicarle a la gente que nos acompaña con su audiencia qué entendemos por género en la Costa Rica actual, en el mundo actual. ¿Qué entendemos por género y por qué es tan importante hablar de este tema y trabajar por este tema? ¿Zaira? Bueno, tal vez para decirlo de una manera muy sencilla, podríamos decir que sexo se refiere a las características anatómicas, biológicas, que diferencian a los hombres de las mujeres o a las mujeres de los hombres. Y género serían todas las otras características que no son biológicas. O sea, lo que la sociedad dice que es un hombre y una mujer. Exacto, lo que se considera características
propias, deseables para las mujeres y de manera diferenciada para los hombres. Lo importante también es que muchas de estas características que no son biológicas se han concebido como naturales. Sí. Es decir, de tanto que se han promovido, construido, se tiende a pensar o a hacer creer que son características que vienen de la naturaleza del ser mujer o del ser hombre. Pero ahí es donde está la parte que es importante, revisar lo que es construido socialmente, en lo que es asignado a las mujeres y a los hombres, lo que es femenino y lo que es masculino. Algo que definitivamente está relacionado con el tema de la cultura y sobre todo de la ideología, de la visión de mundo que comparte un colectivo, una sociedad como la costarricense. Correcto. Tal vez, para complementar lo que señalaba Zaira, plantearía lo siguiente, y es esos papeles que socialmente nos han enseñado a las mujeres y a los hombres, como papeles propios que tenemos que desempeñar en la sociedad, implican muchas veces para las mujeres desigualdades y discriminaciones. Entonces aquí entra la educación, que eso me parece muy importante, porque la educación tanto desde lo formal, como es la educación que se brinda en los centros educativos, ya sea escuelas, colegios, universidades, como la educación también en lo informal, tiene un papel muy importante que cumplir en esa transformación de la que nos hablaba Zaira, de esos papeles que conllevan desigualdades y discriminaciones para las personas y en este caso particular para las mujeres. Ahora, en Costa Rica se viene hablando del tema de género y de la promoción de la equidad entre hombres y mujeres, por hablar en este caso específico del tema del género, porque también hay otras inequidades, ¿verdad?, en nuestro país que tienen que ver con otras diferencias que se hacen en la sociedad, de las que hablaremos en otra oportunidad, pero en el tema del género Costa Rica viene trabajando hace bastante tiempo. ¿Qué tanto hemos avanzado en esta materia? Yo pienso que sí se ha avanzado, no lo suficiente, ¿verdad?, en cuanto, por lo menos en lo que es educación, ya lo decía las personas que intervinieron en la introducción del programa, señalando, por ejemplo, en la educación, que es una educación completamente patriarcal y que sí se ha avanzado, ¿verdad? Ya nosotros, por lo menos desde el Centro de Investigación y Docencia en Educación, el CIDE, hemos logrado ir incorporando dentro de los planes de estudio los ejes pertinentes a lo que es igualdad de oportunidades y lo que señalaba doña Zaira acá, que es muy importante, el género, la construcción de género. Entonces sí se ha avanzado, no lo suficiente, pero es una actitud que debemos de ir construyendo día a día, con un diálogo, con un debate, con esto que estamos acá generando, ideas, reflexiones, en torno a cómo podemos mejorar indudablemente lo que es la equidad y lo que es indudablemente, que es fundamental también, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que eso es lo que se pretende cuando se habla de género, la incorporación de oportunidades hombres y mujeres. Y en esto quiero ser un poquito enfática porque lo estoy de alguna manera señalando, que me parece a mí que es lo que debe prevalecer en educación desde el currículum también, ¿verdad?, que es otro aspecto que me imagino que más adelante lo vamos a abordar, claro, que se debe de ir también esbozando lo que es el género. Ahora, en Costa Rica ha habido un gran avance en materia de legislación para promover y defender esa equidad, el acceso a los derechos, la defensa de los derechos y de los deberes de las personas pues sean equitativas. Sin embargo, recientemente tal vez la población se ha manifestado preocupada, los medios de comunicación, porque sienten que si bien hemos avanzado mucho en la consolidación de un marco legal, de un marco institucional que nos ayude en esta materia, no estamos obteniendo tal vez los resultados tan rápidos que todos y todas esperábamos en ese diario vivir, ¿verdad?, en la forma en que las y los hombres y las mujeres costarricenses, perdón, se relacionan cada día, ¿verdad?, en la forma en que nuestros niños y niñas se van formando en estas materias en los centros educativos, en cómo esto se refleja en la adolescencia y en la forma en que luego, pues como personas adultas, establecen sus relaciones, ya sean personales o familiares o de otra índole.
¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué es lo que nos está fallando entonces? ¿Cómo logramos que todo eso que hemos logrado realmente se refleje en cambios importantes o trascendentales en la población costarricense? Porque, por ejemplo, un botón, como dicen en el pueblo, ¿verdad? Si bien logramos contener por un tiempo el tema de los femicidios, pues hemos tenido un repunte bastante importante en los últimos años. Entonces una se pregunta, en mi caso, ¿qué está fallando? Si hemos avanzado en otras áreas también importantes. Bueno, efectivamente estás planteando el problema entre lo que es el derecho reconocido y la posibilidad de ejercer ese derecho. Pero muchas veces los derechos los tenemos reconocidos en ese marco legal, en esos instrumentos legales, pero el problema está en las condiciones para ser efectivo, para poder disfrutar esos derechos. Como decía Ileana, yo creo que como país hemos avanzado, o sea, si lo particularizamos en el ámbito educativo, o sea, desde los 70 hay investigaciones que nos hablan de esfuerzos a nivel de universidades, del Ministerio de Educación Pública por incorporar la igualdad y la equidad, tanto a nivel de materiales didácticos, de programas de estudio, de currículum, etc. Aquí, bueno, podríamos hacer un análisis minucioso, que no es el caso, ¿verdad? Pero sí es importante señalar de que han habido iniciativas y esfuerzos que tal vez no han tenido continuidad en el tiempo. Yo creo que esa es una de las grandes debilidades que hemos tenido, ¿verdad? Por otro lado, también yo creo que los esfuerzos tienen que venir desde diferentes niveles. O sea, no es solamente de cómo incidimos en el currículum o cómo incidimos en los programas de estudio, sino que es muy importante también trabajar con las personas, porque si los cambios no pasan por las personas, realmente no tenemos una base sólida para que esos cambios tengan los efectos que queremos que tengan. Entonces, lo que mencionaba una de las personas en la entrevista, las actitudes, ¿verdad? Y también darles herramientas a docentes para que puedan promover esto de la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres. Y también me parece que es fundamental señalar acá las esferas, ¿verdad? Las esferas de poder, lo que concerniente a lo político, a lo que es también la educación, la religión y por supuesto la familia, que estas esferas de alguna manera, pues vamos de alguna manera también replanteándonos cómo hacer la diferencia entre hombre y mujer, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo lograr nosotros, desde lo legal, desde el aspecto político, desde la familia, desde la educación y desde la religión también, lograr avances significativos? Es un trabajo indudablemente que involucra a muchos agentes, a muchas esferas también, ¿verdad? Y que no es sencillo, ¿verdad? A mí me parece que lo que debemos hacer es igualmente insistir, ¿verdad? Desde las universidades, desde las escuelas, desde donde nos estamos nosotros involucrando, ¿verdad? Desde nuestras esferas de trabajo también, y hacer siempre énfasis en que debemos de promulgar la equidad de género, ¿verdad? Y me parece que es fundamental. Quisiera acotar, en el caso particular de la Universidad Nacional, el avance en la aprobación de la política institucional para la igualdad y la equidad de género, que se aprobó en mayo del 2010 y tiene entre sus políticas una referida precisamente a promover en el diseño y gestión curricular la perspectiva de género y derechos humanos, ¿verdad? Que me parece que por lo menos hay mucho que hacer, pero está establecida. Claro, ¿no? Digamos, ya la tenemos. Ya la tenemos, exactamente, ya está aprobada. Y estamos haciendo algunos avances precisamente en coordinación con el CIDE. Correcto. Bueno, pues que dichosamente tenemos ahora con Ileana, don Pablo Cisfontes de Educación Básica, Mauren también, Mauren Camacho, la subdirectora de Educación Básica, la apertura para iniciar procesos de sensibilización y capacitación sobre género y educación, que me parece que es algo pues que hace mucho tiempo soñábamos que se pudiera hacer y ahora dichosamente ya estamos avanzando en eso. Y como decía también que lo dijeron en las entrevistas,
pues la idea no solamente es incorporar un curso con enfoque de género, sino que realmente uno de los requerimientos importantes es que las y los agentes educativos tengamos esa posibilidad de hacer una revisión de nuestras propias actitudes. Correcto. Es decir, porque la teoría puede estar en un lado y lo que yo estoy trabajando con mis estudiantes, puedo exactamente promover lo contrario a lo que la política dice. Correcto. ¿Verdad? Exacto. Porque aquí... Es en la cotidianidad del diario vivir. Aquí lo que señalaba Lorena es que hay que trabajar muy fuertemente en lo que en educación conocen muy bien, que es el currículo oculto. Correcto. ¿Verdad? Es lo que el agente educativo piensa, cree y desea que se transmita de una manera diferenciada y estereotipada, porque piensa que para las mujeres lo deseable y lo apropiado es que hagan esto. Y lo deseable y lo apropiado que hagan los hombres es esto otro. Y aunque en un plan curricular eso esté cuestionado, con mis gestos, ¿verdad? Que no son explícitos, pero con mis gestos, aunque no lo diga con palabras, yo le estoy diciendo, yo quiero que las niñas sean así y yo quiero que los niños sean así. Correcto. Es un gran poder que tiene el educador y la educadora frente a este tema, que es el currículo oculto. Precisamente por eso todavía en algunos centros educativos, mamá amasa la masa y papá lee el periódico. Y de eso es precisamente de lo que estamos hablando aquí en Una Mirada, porque es necesario cambiarlo. Pero ahora vamos a ir a una pausa, quédense que ya regresamos. Usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de género y educación, porque tenemos que promover la igualdad entre hombres y mujeres desde todas las áreas de nuestra sociedad, pero el tema de la educación es fundamental. Ustedes estaban conversando en el primer bloque, al finalizar, sobre la necesidad de que el tema de género, de la igualdad de derechos, del respeto, de toda la diversidad, pero en especial de la diferencia entre hombres y mujeres, y cómo, pese a las diferencias que tengamos, tenemos que tener equidad en todos los ámbitos en que nos devolvemos, tenemos ese derecho. Esto tiene que estar presente en todos los ámbitos de la sociedad. Es a esto a lo que podríamos llamar transversalización, que es una palabra que tal vez las personas que nos están acompañando no comprenden muy bien. ¿Es eso a lo que llamamos transversalización? En realidad la palabra transversalizar es un enfoque innovador, ¿verdad? Que lo que quiere es precisamente abocarse a través de la metodología y a través de las bases conceptuales, trabajar desde diferentes posturas, en este caso muy particular, en lo que tiene que ver con el género, ¿verdad? Es decir, yo educadora asumo mi curso, ¿verdad? Comprendiendo y aceptando cómo debo de interpretar la lectura que voy a darle a mis estudiantes, ¿verdad? Es decir, desde la manera en que expreso mis ideas, claro, ¿verdad? Ese es un elemento fundamental, desde la manera en que también hago la coordinación de aula, de clase, es decir, cómo se maneja la interacción, la práctica pedagógica, ¿verdad? Es decir, eso es fundamental, y que los estudiantes también comprendan que estamos tratando de transversalizar la educación, repito, desde el currículum, desde la evaluación, desde el lenguaje, desde la manera en que se aborda, en este caso muy particular, la educación. Entonces, lo que quiere decir es que cuando se habla de transversalización, en este caso es un enfoque innovador que pretende abordar el tema de género desde la reflexión, desde el análisis, tanto metodológico como conceptualmente. Como complemento a lo que plantea Ileana, podríamos decir, el objetivo es la igualdad, la igualdad entre mujeres y hombres. La transversalidad, en este caso, viene a ser una estrategia, ¿verdad? Una estrategia para alcanzar ese objetivo de la igualdad. Bueno, tiene que ver con el hecho de que esto de la igualdad no es solamente un asunto de una dependencia dentro de una institución, o
sea, siguiendo el ejemplo que daba Zaira de la política de igualdad de la Universidad Nacional, o sea, no podríamos pensar que la política de igualdad es una responsabilidad o un asunto únicamente del Instituto de Estudios de la Mujer, sino que es un asunto que compete a la Universidad Nacional en su conjunto. Y a todas las personas que trabajan ahí. Exactamente. Eso es precisamente la transversalidad, porque tiene que ver con las diferentes facultades, con las diferentes unidades, con la parte administrativa, con la parte legal, con la parte de investigación, etcétera. Entonces, el objetivo de la igualdad requiere esfuerzos de muy diferente tipo. Y para eso, pues, son necesarias estrategias de transversalidad, ya sea a nivel de una institución, ¿verdad? O incluso de un país. Podríamos hablar de la igualdad como un objetivo del Estado costarricense también, ¿vale? Ese es otro nivel de la transversalidad. Tal vez yo quisiera ahí plantearlo, ¿verdad? Para hacer un poquito de debate, ¿verdad? Porque una de las cosas más cuestionadas en esto de la transversalidad no es los fines o los objetivos que perseguimos, sino cómo concretarla. Claro, porque ese es el punto, o sea, con qué metodología, cuál es la estrategia que vamos a utilizar, cómo nos comemos eso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos posible eso? Porque implica grandes esfuerzos en términos de capacitación, de sensibilización y de formación de las personas, ¿verdad? Porque no somos un grupito de personas las que vamos a impulsar esto de la igualdad, requerimos del aporte de muchas personas y esas personas tienen que tener sensibilidad, formación, capacitación para poder generar esos cambios. Sí, y si bien es importante hacerlo en todos los sectores, el tema que nos abocaba y el tema de la educación es fundamental. No solo educar a la población, sino hacer los cambios que tienen que hacer desde que las y los niños ingresan a los sistemas educativos formales para ir haciendo esa transformación social que requerimos. Lo que mencionaba Zaira también al principio del primer bloque, lo del currículum oculto, ¿verdad? Es decir, bueno, yo maestra, ¿verdad? Quizás no convenzo o no estoy convencida de esa práctica pedagógica de cómo yo llevo mi discurso, entonces hago la diferencia de sexos, de géneros, los niños acá y las niñas acá. Entonces hacemos esa división, ¿verdad? De manera muy consciente, diría yo, no inconsciente, sino todo lo contrario, muy consciente de lo que estoy haciendo, porque así fue educada desde niña, en la escuela, en el colegio y por ende en la universidad. Entonces, ese currículum oculto es vital acá, porque lo podemos tener en los libros, lo podemos tener en las investigaciones, lo podemos tener en un debate, pero ese maestro o esa maestra o ese profesor y profesora no están del todo inmersos en esa necesidad de cambio a través de la transversalidad de género, que es fundamental. Sí, con usted coincide precisamente Sandra Araya, ella es investigadora y académica de la Universidad de Costa Rica, y ella ha analizado la malla curricular en escuelas, en colegios, en otros diversos centros educativos, y ella considera que la transversalización de género en estos ambientes se queda corta. La transversalidad significa una estrategia para garantizar que la igualdad entre hombres y mujeres se esté realizando y se esté cumpliendo según las mismas prescripciones que tenemos en este momento desde lo que son los movimientos sociales de mujeres y desde lo que es la colocación del género como prioridad en la agenda pública. Cuando se dice que el género transversaliza el currículum, quiere decir que está en todo. Así es como se ha interpretado en la educación, que está en todo, pero al decir que está en todo, está en nada, porque lo que es de muchos no es de nadie. Eso es lo que está pasando con la transversalidad de género. Si bien es cierto, se han hecho algunos esfuerzos, uno de ellos, visibilizar el género como un elemento importante para transversalizarlo dentro de educación, la verdad es que dentro del Ministerio de Educación este eje se ha subsumido en lo que han llamado el eje de la cultura de la paz o cultura para la paz. No es solo una cuestión de un curso o de incluir algunos contenidos que, aunque importantes, no son suficientes para decir que estamos transversalizando el género. La transversalización del género significa que se va a tocar todos los programas, todos los proyectos, toda la organización administrativa de un centro escolar, de tal manera que se visibilice la importancia y la inclusión de las mujeres para la construcción de una sociedad inclusiva. Significa colocar lo femenino como un elemento importante y no como un elemento
que se adhiere o como un complemento para cumplir con un discurso más. Es la colocación del mundo de lo femenino en el mundo de lo social, de tal manera que su visibilización no sea como una conquista más o como una moda, sino como realmente la pretensión de una sociedad y de la educación en particular de contribuir con lo que es la igualdad entre mujeres y hombres. Y precisamente por esta posición de Sandra Araya, Una Mirada consultó con el asesor nacional del Ministerio de Educación Pública, Ricardo Montoya, quien comentó que ellos consideran que sí han hecho esfuerzos importantes, principalmente en secundaria. Vean, desde hace muchos años el tema de género es un tema fundamental del proceso educativo. Anteriormente se manejaba, como usted lo acaba de mencionar, como un eje transversal. De hecho, en la mayor parte de las propuestas educativas está como un eje transversal. Todos los docentes deben de atenderlo desde las distintas áreas del currículo, ya sea en ciencias, en matemática, en español, en estudios sociales. Es decir, es parte de un componente de las propuestas curriculares del Ministerio de Educación Pública. En los últimos años, con la administración de don Leonardo Garnier, lo que se ha trabajado en relación con el tema de género es tratar de llevarlo y posesionarlo en prácticas y actitudes hacia el respeto de los derechos de las personas. Y en ese sentido hemos ido caminando poco a poco, es decir, incorporarlo a las vivencias de aula que se están desarrollando. Esto lo hemos hecho a través de la reforma en las asignaturas del currículum. En el caso de educación física es interesante porque educación física hasta el año anterior teníamos grupos separados. La educación física la recibían hombres y mujeres por aparte y había profesores que atendían o solo mujeres o solo hombres. Este año iniciamos con el programa de estudio en ética, estética y ciudadanía en educación física y logramos que estos procesos sean integrales y desarrollamos una propuesta que integre a hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque es una propuesta que se aparta un poco del tema de la competencia o de las actividades competitivas para empezar a integrar en la actividad deportiva a hombres y mujeres, que en un principio tuvo una cierta resistencia por parte de los compañeros y las compañeras que atendían la asignatura porque obviamente no estaban acostumbrados a atender hombres y mujeres juntos, ¿verdad? Tenemos que empezar a construir sobre cuáles son los mejores procesos para atender a estas poblaciones en su conjunto. Se han desarrollado procesos que tienen que ver con la inclusión y con el entendernos como personas que tenemos cualidades y habilidades indistintamente de si somos hombres o si somos mujeres y que todos somos sujetos de derecho. Todas las personas somos sujetos de derecho. Se han desarrollado procesos en secundaria fuertemente, en primaria estamos por desarrollar procesos importantes bajo esta dinámica. Bueno, esta es la posición del Ministerio de Educación Pública. Ahora, yo me pregunto, como madre de 3, como siempre digo yo, ya adolescentes, si fuera por estar juntos, seríamos el país más avanzado en materia de género, porque tenemos decenas de años de tener una educación mixta en Costa Rica, y sin embargo, tenemos problemas de discriminación por género muy graves, tan graves como femicidios que en lugar de disminuir, desaparecer, van en aumento. Y no solo en eso, ¿verdad? También, por ejemplo, en las carreras técnicas se nota un gran, diríamos, desfase aún de hombres y mujeres, ¿verdad?, que ingresan a las carreras técnicas. Es decir, la carrera técnica sigue siendo el referente de los varones, mientras que las carreras de educación, enfermería, estudios, por ejemplo, psicología más de las mujeres, ¿verdad? Entonces, se ha avanzado, pero aún falta mucho por hacer, ¿verdad? Y totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Sandra en la intervención de la conquista, que ojalá lo de género no sea una conquista ni una moda, la transversalización, ¿verdad? Que también somos muy dados en Costa Rica, que eso son modas, pasan y vienen otras, no, todo lo contrario, esto debe ser ya una toma de conciencia plena, consensuada, muy dialogada, para poder avanzar indudablemente en lo que es equidad. Sí, es decir, la transversalidad es un tema o es un mecanismo muy complejo. Lorena señalaba, ¿verdad?, también que pueden ser desde procesos macro, ¿verdad?, ir desde lo macro
hasta asuntos más medios y hasta lo micro, que puede ser cómo me relaciono yo, ¿verdad? Con, qué sé yo, en la familia, o cómo promuevo en la familia la igualdad, ¿verdad? Cómo promuevo en el aula la igualdad. Es decir, aquí no hay que perder de vista que la transversalidad tiene el fin, ¿verdad? Así como lo estamos concibiendo a partir de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín, año 95, ¿verdad? Se considera que la transversalidad de género es el mecanismo idóneo para promover igualdad. No nos podemos desviar de ahí, aunque, como decía Ileana, el concepto de transversalidad es antiguo en la educación, ¿verdad? Aquí, a partir de la Cuarta Conferencia, se considera un mecanismo idóneo para promover igualdad. Eso no se nos puede olvidar. Por ejemplo, desde aspectos muy macro, la Unión Europea aprobó transversalidad de género en todo, en lo económico, en lo político, en lo social, en la salud, en la educación, en todo, para lo cual implica el diseño de políticas y el diseño de estrategias precisamente para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en cada uno de esos aspectos. Imagínense, la Unión Europea lo tiene como un aunque creo que no lo han logrado al política. 100%, ¿verdad? Creo que el 100% no, pues claro, no, es que ¿verdad? imagínate que el 100% proceso, aquí tenemos camino para toda la vida, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, si hay municipios, como le llaman, o ayuntamientos en España, en Holanda, qué sé yo, en diferentes partes en Europa, en donde tienen claramente instaladas estas políticas, ¿verdad? Y en el plano macro, pero en el plano micro, ¿verdad? Y por supuesto que también las personas, las que toman decisiones, las autoridades, los políticos, lo tienen que también tener interiorizado en lo personal, ¿eh? Porque la transversalidad en lo personal tiene que ver con la revisión de mis creencias, mis actitudes y también mis conocimientos, porque para realmente llevar procesos de transversalidad, como decía Lorena, realmente se requiere capacitación. Yo quisiera referirme a dos cuestiones. Una es, bueno, lo señalaba también Sandra Araya en la entrevista, y es que a veces cuando planteamos esto de la transversalidad, como que esto de la igualdad tiene que estar en todo, ¿verdad? Resulta un poquito a veces como una cuestión pretenciosa, ¿no? ¿Verdad? Es muy amplio, muy ambicioso. Y podríamos quedar también, como lo decía ella, o sea, en todo, en nada, ¿verdad? Entonces, es importante también aclarar de que si la igualdad nos toca a todas las personas, por ejemplo, que formamos parte de una institución, sea un ministerio, sea una universidad, también se requiere una cierta especificidad. ¿A qué me refiero con esto? De que posiblemente vamos a requerir un programa, un instituto de la mujer, un programa de igualdad y equidad de género, porque a veces hay una idea equivocada de que como esto de la igualdad nos compete a todas las personas que estamos en esa institución, entonces no necesitamos, ¿verdad?, un programa, una unidad en particular sobre igualdad y equidad. Y esto no tiene por qué ser así. Más bien es importante el papel de esas unidades, de esos programas, en términos de articular y de coordinar esfuerzos a lo interno de las instituciones. Eso es uno de los aspectos a los que me quería referir. El otro sí muy rápidamente, y lo tocaba Ileana, y es esto que tiene que ver con la segmentación de género que se produce tanto a nivel de las carreras, de la escogencia de carreras a nivel de universidades, como en el mercado laboral. Y es que es interesante, porque las mujeres en nuestro país hemos avanzado en términos de educación, o sea, todos los indicadores educativos son positivos, o sea, están a favor de las mujeres, todos los indicadores educativos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando toca la escogencia de carreras, nos seguimos inclinando por las carreras tradicionales y no por aquellas, ¿verdad?, donde se tienen los mejores salarios, ¿verdad?, donde hay participación en toma de decisiones, hay una mayor valoración de la sociedad hacia ese tipo de trabajos, ocupaciones, ¿verdad? Entonces, ni que se diga lo que sucede en el mercado laboral, ¿verdad? A pesar de todo lo que hemos avanzado en términos de educación,
¿verdad? Cuando llegamos al mercado laboral, eso no cuenta, ¿verdad? Parece no contar porque las brechas de género continúan operando, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que ver con discriminación salarial, con menores posibilidades de las mujeres para poder llegar a puestos de toma de decisión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto, en resumidas cuentas, lo que estoy planteando es que la educación, ¿verdad? Lo que hemos avanzado en educación no se traduce necesariamente en beneficios o en mejores posiciones a nivel de mercado laboral. Sí, es un poco lo que yo les decía de que no lo hemos reflejado en nuestra cotidianidad, porque para ponerles un ejemplo que yo nunca olvidaré, a mis hijos y a mi hija, tengo 2 hijos y una hija, siempre les ha gustado mucho el deporte. Y entonces resulta que cuando ellos estaban en la escuela, seguro había algún mundial de por medio, porque todos los chiquillos querían jugar fútbol. Entonces fue tanto la pugna que la escuela decidió, bueno, vamos a dividir los recreos por canchas. Y adivinen, cuando mi hija llegó a la escuela, de la escuela me dijo, mami, qué injusticia, porque dividieron las canchas entre los hombres, pero a nosotras las mujeres ni nos dieron ningún recreo para jugar fútbol. Claro. Y a pesar de que los solicitaron, nunca se les dio la oportunidad de jugar fútbol. Ya más adelante, pues imposible de tener que ahora las chiquillas y los chiquillos juegan fútbol juntos en las escuelas y colegios. Pero no estoy hablando de mucho tiempo atrás, y fue una directriz de Maná de la dirección de la escuela donde ellos asistían. Entonces, en la cotidianidad no lo vemos reflejado así. Bueno, Maribel, incluso hay investigaciones empíricas en donde señalan que los varones son más favorecidos por los comentarios de profesores y profesoras que las mujeres, ¿verdad? Entonces las mujeres tienden a ser más pasivas, más tímidas que los varones, ¿verdad? Incluso un poco de repente, ¿verdad? Creyendo, ¿verdad? En el imaginario de ellas, de que no son capaces, no ellas, sino los varones. Entonces se va construyendo lamentablemente esa división, ¿verdad? Que no debe ser bajo ninguna circunstancia, y creo que usted lo señala muy bien en la parte deportiva, en la parte del ejercicio físico, ¿verdad? Sí, son múltiples aspectos y precisamente por eso es que decidimos tocar este tema en Una Mirada. Pero ahora vamos a ir a una pausa, quédese con nosotros que ya regresamos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de género en la educación. Bueno, como vimos en el segmento anterior, hemos avanzado y hemos logrado muchas cosas en el macro, como decía Zaira, pero en el micro, en esa cotidianidad, no lo hemos reflejado. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha sido más fácil que nuestras niñas y niños aprendan a reciclar desde el kindergarten que a tener clara, ¿verdad? A tener una conciencia de género, a tener realmente una conciencia de que hombres y mujeres somos iguales y por ende tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y que no haya ninguna diferencia social que nos permita desarrollarnos por igual? Es que estamos luchando contra siglos de desigualdad. Correcto. Y eso es una tarea mayúscula, ¿verdad? Ahora estamos realmente... Se ha visibilizado más la desigualdad, se ha visibilizado, se ha analizado, se ha discutido, ¿verdad? Que esta desigualdad entre hombres y mujeres conduce a pobreza, conduce a violencia, que la has mencionado varias veces. Pero tenemos que realmente apropiarnos muy seriamente de que aquí estamos ante problemáticas muy complejas. Y tampoco podemos, bueno, a mí me preocupa un poco también cuando escucho al asesor del Ministerio de Educación, bueno, él dice, bueno, el tema, ¿verdad?, la perspectiva de género está colocada ya como un eje transversal. Bueno, eso ya es un aspecto positivo. Si esto es así, esto es un aspecto positivo. Pero por otro lado yo veo, ¿verdad?, que cómo vamos a avanzar en la coeducación, cómo vamos a avanzar en coeducación, o sea, cómo vamos a avanzar para que desde el sistema educativo se promueva la igualdad entre hombres y mujeres, se aplique el principio de igualdad, si por ninguna parte vemos que en la formación
de los y las agentes educativos hasta, no sé, me corrige tal vez Ileana, pero yo no creo que esto sea un tema que haya sido colocado en la formación docente. Sí, precisamente. Hay que colocarlo, sí. Y ya estamos, por lo menos podemos hablar por la Universidad Nacional, que estamos dando pasos hacia eso. Pero por otro lado, también el Ministerio de Educación contrata docentes, ¿verdad?, que se gradúan de licenciados en un año en universidades privadas, y yo quisiera saber si realmente ahí están trabajando con perspectiva, con enfoque de género, derechos humanos, para que realmente podamos decir, nos estamos garantizando que nuestros agentes educativos que contratamos en el Ministerio de Educación Pública realmente tienen el perfil idóneo para poder trabajar en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿verdad? Porque realmente esta parte para mí es clave. Y el MEP como empleador, y si está planteando estas políticas, pues esa revisión de la formación de los agentes educativos que contrata tiene definitivamente que cumplir con ese perfil. Sí, precisamente sobre esa experiencia de la Universidad Nacional, Una Mirada comentó con el director de la Escuela de Educación Básica, Pablo Cifontes, sobre esta experiencia que ellos han tenido implementando la transversalización de género en la malla curricular en la cual se están formando las y los futuros educadores en la Universidad Nacional. Bueno, primero es para nosotros muy importante en nuestra gestión, en la División de Educación Básica y en el CIDE también, ser coherentes con las políticas universitarias. Y siendo la transversalización de género, toda la política de género que tiene la universidad, siendo algo importante dentro del discurso universitario, también queremos que sea en la práctica. Y al asumir nosotros la gestión en la División de Educación Básica, hemos considerado el tema como importante, especialmente cuando la mayoría de nuestras estudiantes son mujeres. Esto por un lado. Luego, el impacto que tiene un educador en el área, o educadora, en el área de la enseñanza, en el sistema educativo, sensible a los temas de género, es, yo creo, una forma en que la universidad retribuye y hace patria en el largo plazo, ¿verdad?, para sensibilizar a un país que ha estado, que se ha ido creando su nacionalidad, fundamentado en una manera de ver la vida muy patriarcal. Y creo que la educación tiene que aportar a los procesos de sensibilización en temas de género. Y creo que esta es una forma en que nosotros podemos aportar como Universidad Nacional al sistema educativo a ir creando conciencia sobre un tema que tiene una práctica muy, muy patriarcal como es la educación costarricense. Romper con esos estereotipos de género en la educación costarricense es a lo que está apostando el equipo del CIDE con la figura, encabezados pues por don Pablo. Pero ¿cómo hacemos para que esto sea una norma en nuestra sociedad, sobre todo en este asunto de la educación? Porque definitivamente, si queremos hacer cambios para el largo plazo y para siempre, tenemos que empezar a trabajar desde la temprana edad con nuestros niños y niñas para que cambie esa visión de mundo que están aprendiendo en sus casas. Indudablemente que así debe ser, y no me cabe duda de que nosotros desde el CIDE estamos tratando poco a poco, ahora ya lo señalaba Zaira muy acertadamente, que estos son años milenarios, ¿verdad? Milenarios más bien, de tener nosotros el yugo, ¿verdad?, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad?, la división entre hombre y mujer, ¿verdad? Es decir, y en ese sentido entonces, pues esto no es una tarea a lograrlo en un corto plazo, ¿verdad? A mí me alegra y felicito a los compañeros y compañeras
del CIDE, quienes ya han asumido ese reto y que tenemos que caminar ahí, no solo educación básica, las otras 4 unidades más el instituto, que también sé que hacen importantes trabajos y proyectos también en torno a lo que es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En este sentido es una corresponsabilidad conjunta que tenemos nosotros en la formación de nuestros formadores, maestras, como ya lo señalaba Pablo también, maestras de preescolar, maestras que van a ir a dar clases a los más pequeñitos, ¿verdad? Enseñanza especial, primero y segundo ciclo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es decir, este es un trabajo articulado que se tiene que dar desde la formación, pero también el Ministerio de Educación acá tiene una enorme cuota de responsabilidad. ¿En qué, compañeras? En la incorporación del currículum, ¿verdad? Es decir, es que yo maestra me voy con un currículum muy bien elaborado probablemente, pero yo de repente no tengo muy claro o tal vez no estoy muy convencida de cómo incursionar desde mi práctica pedagógica con lo que es la transversalización de género. Entonces acá el Ministerio de Educación Pública tiene la enorme responsabilidad también de ofrecer el material idóneo para que nuestros maestros, maestras, profesores y profesoras den en su lenguaje, ¿verdad?, ese mensaje de equidad, de igualdad de oportunidades, que no es sencillo, ya lo señalábamos acá, e igualmente debemos ser coherentes, totalmente convencida con las políticas que tiene nuestra universidad en cuanto a género, ¿verdad? Pero eso, como también lo señalaba acá Lorena, no lo podemos dejar solo escrito en el papel, ¿verdad? Debemos asumir, reitero, nuestra responsabilidad como maestras, como profesores, en que debemos de hacer un cambio rotundo desde la, en este caso muy concreto, desde la formación de formadores, desde los planes de formación de formadores. Y ahí, para concluir, nosotros estamos trabajando muy estrechamente con el Instituto de Estudios de la Mujer y lo vamos a seguir haciendo, y esa colaboración tiene que crecer aún más para que se vean beneficiados nuestros estudiantes, que es lo que a fin de cuentas nos interesa. Yo insisto, Maribel, o sea, me parece, bueno, lo planteaba al inicio, o sea, los esfuerzos tienen que ser a diferentes niveles. O sea, no es suficiente el poder incidir en programas de estudio, en el currículum, en la formación de formadores. O sea, todo eso es importante, es necesario, pero me parece que importantísimo es también trabajar a nivel del centro educativo y trabajar directamente acompañando, formando, sensibilizando al personal docente. Me parece que esa es una tarea que tenemos que realizar también simultáneamente. Y no perder de vista de que hay que crear entornos favorecedores y complementarios para lo que se haga desde la educación formal, ¿verdad? Porque la educación formal es una, entre otras, claro, de las posibilidades que tenemos de incidir en los procesos de socialización, ¿verdad?, y de construcción de identidades de niñas y niños. También está, y tal vez, quién sabe si más fuerte, otros espacios y otros medios también en este momento y en esta sociedad global, ¿verdad? Los medios de comunicación en este momento, ¿verdad?, tienen una enorme influencia. Bueno, pero también cómo trabajar a nivel de familias, de comunidad, de grupos de pares, ¿verdad?, y que estos sean esfuerzos que se vayan desarrollando complementariamente con objetivos comunes. ¿Cuál vendría a ser el objetivo común? Bueno, el promover la igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad. Así es. Sí, yo también coincido plenamente, ¿verdad? La educación no es la única ni es la primera. Es decir, muchas veces oímos a la gente en educación decir, ya los niños y las niñas traen esas ideas. Sí, es decir, ¿por qué? Porque la familia y la educación son instancias inmersas dentro de una sociedad que históricamente ha promovido la desigualdad. Claro. Entonces, bueno, como dice Lorena, hay que trabajar en otros espacios también. Nosotras, digamos, yo celebro, ¿verdad?, que desde la universidad nosotras estemos en coordinaciones tan importantes como es el CIDE, ¿verdad?, la División de Educación Básica, que forma los futuros maestros, maestras de preescolar, que van a trabajar 30 o no sé cuántos años
con las futuras generaciones. Y como decía Lorena, pero ¿qué hacemos con los que ya están recién graduados y están trabajando y no pasaron por este proceso de formación, digamos, con perspectiva de género? Bueno, yo creo que ahí hay que hacer mucho trabajo de actualización, correcto, claro, mucho trabajo de sensibilización. Es un trabajo enorme. Y compartir experiencias, porque tal vez esas personas que no tuvieron esta oportunidad de tener en su formación profesional la forma de abordar adecuadamente este tema de la igualdad entre hombres y mujeres en sus clases, que puedan tener algún espacio al que acudir si tienen esa conciencia de querer mejorar en esto y cómo hacerlo, ¿verdad? Me imagino que en la Universidad Nacional de alguna forma también podrán encontrar un espacio en algún momento para por lo menos lograr alguna información para promover esos cambios que tanto necesitamos. La sensibilización que es tan importante, ¿verdad? Y aquí creo yo también, lo que mencionaba Lorena, los medios de comunicación tienen una cuota de responsabilidad muy grande, ¿verdad? Es decir, hay programas que lamentablemente no ayudan, ¿verdad? A mantener lo que señalabas ahora sobre la preocupante problema que tenemos de feminicidios en Costa Rica, femicidios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, los medios de comunicación, ¿verdad? Pues inciden para que eso lamentablemente se refuerce y no lo contrario. Definitivamente tenemos que hacer cambios en todos los niveles. Es mucho más lo que tenemos que hablar en este tema, pero desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar una vez más aquí en Una Mirada. Les recuerdo que pueden buscar más información sobre nuestros programas o sugerirnos nuevos temas en www.una.ac.cr/multimedia y también buscarnos en nuestro perfil multimedia en Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.